Bienvenido a la sala de la venganza, donde las traiciones familiares más silenciosas finalmente salen a la luz. Y antes de comenzar, recuerda el título de la historia de hoy. Mi hijo me dijo que me callara en Navidad. Yo tomé las llaves y me fui. Porque una sola frase pronunciada en una mesa de Navidad fue suficiente para romper toda una vida de sacrificios y poner en marcha una cadena de consecuencias que nadie vio venir. Si alguna vez has sido despreciado por las mismas personas a las que les diste todo. Si alguna vez sentiste la punzada de la humillación dentro de tu propia familia, entonces quédate conmigo, porque esta no es solo otra historia de drama familiar. Es un descenso lento y ardiente hacia la traición, el silencio y el ajuste de cuentas. Esta noche te contaré la historia de un padre viudo que fue llevado al límite no por extraños, sino por quienes debían protegerlo. Una historia donde la falta de respeto se convierte en exilio y donde alejarse resulta ser el movimiento más peligroso de todos. Esta no es una venganza ruidosa llena de gritos o violencia. Es un ajuste de cuentas calculado y profundamente humano, construido sobre la paciencia, la memoria y esa clase de fortaleza silenciosa que nace cuando te subestiman. Te prometo que, si te quedas hasta el final, presenciarás giros inesperados, momentos que te harán contener la respiración y una resolución que ofrece una poderosa sensación de justicia y liberación emocional. Esta historia trata sobre el poder cambiando de manos, sobre la arrogancia colapsando bajo su propio peso y sobre un desenlace final tan satisfactorio que se quedará contigo mucho después de que termine el vídeo. Nada aquí es accidental. Cada palabra, cada decisión, cada silencio tiene un significado. Así que acomódate, escucha con atención y prepárate, porque una vez que esta historia comienza, no hay vuelta atrás. Y cuando termine, entenderás por qué, a veces, la venganza más devastadora es simplemente saber cuándo irse y dejar que la verdad haga el resto. Mi nombre es Arturo Bennett. Pasé 40 años como asesor financiero ayudando a familias a proteger lo que habían construido. Me jubilé antes de tiempo para cuidar a mi esposa, Elena, durante su batalla final contra el cáncer. Ella falleció hace 2 años y desde entonces he vivido en silencio en la misma casa donde criamos a nuestro hijo, rodeado de sus fotografías y del jardín que tanto amaba. La Navidad siempre había sido la fiesta favorita de Elena. Pasaba semanas planeando el menú, acomodando las decoraciones, llenando cada rincón de nuestro hogar de calidez y luz. Después de que se fue, intenté mantener viva la tradición. Me decía a mí mismo que lo hacía por Daniel, mi único hijo. Pero la verdad es que lo hacía por ella. Lo hacía porque, en algún lugar de mi corazón, creía que aún me observaba y no podía soportar decepcionarla. Ese año me desperté antes del amanecer para preparar el pavó. Hice su relleno de pan de maíz, siguiendo la tarjeta de receta que ella había escrito de su puño y letra. La tinta estaba desvanecida, pero aún legible después de 30 años. Puse la mesa con la vajilla buena, la que habíamos recibido como regalo de bodas y que solo usábamos en ocasiones especiales. Cuando Daniel y su esposa Laura llegaron, la casa olía exactamente igual que cuando Elena aún vivía. Por un instante, solo un instante, me permití creer que este año podría ser diferente. No lo fue. Laura entró sin saludarme. Miró las decoraciones, la mesa, la comida que había pasado todo el día preparando, y su única reacción fue sacar el teléfono y empezar a deslizar la pantalla. Daniel entró detrás de ella con una botella de vino que sospeché había elegido Laura. Me hizo un gesto con la cabeza, pero no me miró a los ojos. Noté de inmediato algo inquietante. Mi hijo no buscaba la mirada de su esposa en busca de aprobación. Estaba evitando mirarme por completo, como si ver mi rostro le causara una incomodidad física. En ese momento no entendí por qué. La verdad la descubriría mucho después, y rompería algo dentro de mí que no sabía que aún podía romperse. Nos sentamos a la mesa. Dije la bendición, la misma oración sencilla que Elena y yo habíamos recitado juntos durante más de 4 décadas. Laura no bajó la cabeza. Daniel la bajó, pero mantuvo los ojos abiertos, fijos en su plato. Cuando terminé, Laura alcanzó el pavó antes de que yo siquiera tomara el tenedor. El primer comentario llegó a los pocos minutos. Pinchó el relleno y dijo que estaba un poco seco, y luego añadió que suponía que las recetas tradicionales no siempre se adaptaban bien a los gustos modernos. No dije nada.
Unos minutos después comentó que la salsa de arándanos estaba demasiado ácida y preguntó si no había considerado comprar la versión enlatada, como la gente normal. No dije nada. Luego miró alrededor del comedor y comentó que el papel tapiz se veía anticuado, que quizá ya era hora de hacer algunas renovaciones, ahora que yo vivía solo y realmente no necesitaba tanto espacio. Durante todo eso observé a mi hijo. Cada vez que Laura hablaba, Daniel se encogía. Su mandíbula se tensaba. Su tenedor se quedaba suspendido a mitad de camino hacia la boca. Pero nunca dijo una palabra. Nunca me defendió. Nunca le pidió que se detuviera. Simplemente se hacía más pequeño en su silla, como si al permanecer en silencio pudiera desaparecer por completo de la conversación. Decidí intentar algo simple. Me giré hacia Daniel y le pregunté cómo le iba en el trabajo. Era una pregunta inocente, el tipo de cosas que un padre le pregunta a su hijo durante la cena. Antes de que pudiera responder, Laura lo interrumpió diciendo algo sobre lo estresante que había sido su empleo y que no necesitaba hablar de eso durante las fiestas. Esperé a que terminara, luego volví a mirar a mi hijo. Manteniendo la voz tranquila y firme, dije que le estaba preguntando a mi hijo, no a ella. La mesa quedó en silencio. Finalmente, Daniel me miró. Y por un segundo, creí ver algo en sus ojos. Culpa. Vergüenza. Tal vez incluso una disculpa formándose en sus labios. Pero entonces su expresión se endureció, y lo que salió de su boca es algo que jamás olvidaré. «Cállate ya, papá». Dijo que si podíamos tener una sola cena sin mis sermones. No levanté la voz. No discutí. Simplemente dejé la servilleta junto al plato y lo miré durante un largo momento. Luego me levanté, metí la mano en el bolsillo y saqué las llaves. Sin decir una palabra, caminé hacia la puerta principal. Mi mano estaba firme cuando tomé la perilla. Detrás de mí, escuché la silla de Laura arrastrarse contra el suelo. Su voz me siguió a través de la habitación, afilada y cargada de algo que sonaba casi como triunfo. Dijo que si salía por esa puerta, no debía esperar nada de ellos. Dijo que ya habían hecho suficiente por mí. Me detuve solo un instante. No porque sus palabras me hirieran, sino porque quería recordarlas exactamente como las había dicho. Quería grabar esa frase en mi memoria para no olvidar nunca lo que mi nuera realmente pensaba de mí. Los había alojado durante 3 años. Nunca les cobré un solo peso de renta. Pagué reparaciones, cubrí servicios durante los meses en que Daniel estuvo sin trabajo y jamás pedí agradecimiento. Y en su mente, ellos ya habían hecho suficiente por mí. No me di la vuelta. No ofrecí una réplica ni exigí disculpas. Simplemente abrí la puerta, salí a la fría noche de Colorado y la dejé cerrarse detrás de mí con un clic suave. El sonido fue más silencioso de lo que esperaba. De algún modo, eso lo hizo sentir definitivo. La nieve había empezado a caer mientras cenábamos. Una fina capa blanca ya cubría mi auto y el camino hacia la calle. Limpié el parabrisas con la mano desnuda, sin molestarme en volver por los guantes. El frío me pareció apropiado. Coincidía con algo dentro de mí que se había congelado en el momento en que mi hijo me dijo que me callara en su propia mesa de Navidad. Arranqué el coche sin un destino claro. Las calles estaban casi vacías, la mayoría de las familias refugiadas en sus hogares cálidos, celebrando juntas. Pasé frente a casas con ventanas iluminadas y árboles de Navidad visibles tras las cortinas. Vi a un padre cargando a un niño dormido del auto a la puerta. Vi a una pareja de ancianos caminando del brazo por una acera despejada. Cada imagen era como una pequeña herida, un recordatorio de lo que había perdido y de lo que me habían arrebatado. La voz de Elena llegó a mí mientras conducía. A menudo lo hacía en momentos así, cuando el silencio se volvía pesado y mis pensamientos se replegaban hacia adentro. Recordé una conversación que tuvimos unos 3 años antes de que muriera, poco después de que Daniel anunciara su compromiso con Laura. Estábamos sentados en el porche trasero viendo ponerse el sol sobre las montañas, y Elena había estado inusualmente callada toda la tarde. Cuando le pregunté qué le pasaba, dudó antes de responder. Dijo que había algo en Laura que la inquietaba. Dijo que la joven sabía cómo hablar con la gente mayor demasiado bien, como si ya lo hubiera hecho antes, como si fuera una habilidad que había practicado y perfeccionado. En ese momento desestimé su preocupación.
Le dije que estaba siendo sobreprotectora, que Laura simplemente era educada y bien criada. Elena no discutió. Rara vez lo hacía cuando sabía que yo no estaba listo para escuchar la verdad. Solo asintió y cambió de tema. Pero noté que nunca terminó de encariñarse con Laura después de eso. Siempre fue cordial, siempre amable, pero mantenía una distancia que no entendí hasta ahora. Ojalá la hubiera escuchado. Ojalá le hubiera pedido que me explicara mejor a qué se refería. Pero para entonces ya estaba enferma, y yo estaba tan concentrado en su tratamiento, en hacerla sentir cómoda, en aferrarme a cada momento que nos quedaba juntos, que dejé ese comentario en segundo plano. Ahora resonaba en mi mente como una advertencia que había llegado demasiado tarde. La nieve caía con más fuerza mientras conducía. Me di cuenta de que estaba yendo en una dirección específica sin haberla elegido conscientemente. Las calles me resultaban familiares, los giros automáticos, y antes de comprender del todo a dónde me dirigía, me encontré estacionando frente a la casa de Marta Quiñones. Marta había sido la mejor amiga de Elena durante más de 30 años. Se conocieron a través de un programa de voluntariado en la iglesia y desde entonces fueron inseparables. Cuando Elena estaba muriendo, Marta la visitaba casi todos los días. Llevaba comida, se sentaba con ella durante horas y me ayudó a atravesar el laberinto imposible del duelo que sentía acercarse. Después del funeral, Marta me llamaba con regularidad. Siempre con suavidad, nunca invasiva. Simplemente presente. No había planeado ir allí. Ni siquiera había pensado en Marta cuando salí de casa. Pero de algún modo, mis manos habían girado el volante y mi pie había presionado el acelerador. Y ahora estaba frente a su pequeña casa de ladrillo, con su jardín ordenado y su cerca blanca. La luz del porche estaba encendida. Eso me pareció extraño. Era casi las 9 de la noche en Navidad. La mayoría de la gente ya había apagado las luces exteriores y se había acomodado con su familia. Pero la luz de Marta brillaba firme, como si estuviera esperando a alguien. Caminé por el sendero y levanté la mano para tocar, pero la puerta se abrió antes de que mis nudillos tocaran la madera. Marta estaba allí, con un suéter grueso y una expresión suave, como si ya supiera que yo llegaría. No pareció sorprendida al verme. No preguntó qué había pasado ni por qué estaba allí. Simplemente dijo que Elena le había dicho que yo vendría, tarde o temprano. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi esposa llevaba 2 años muerta y aún así, había anticipado este momento. Sabía que algo se rompería, que algo finalmente me empujaría a salir por la puerta. Marta se hizo a un lado para dejarme entrar, y al cruzar el umbral, mis ojos se posaron en algo sobre la mesa del recibidor. Era un sobresellado, ligeramente amarillento por el tiempo. En el frente, una letra que reconocería en cualquier lugar. La elegante caligrafía de Elena decía 5 palabras que me detuvieron el corazón. Para Arturo, cuando esté listo. Me quedé mirando el sobre durante un largo rato antes de tomarlo. Marta no me apuró. Me puso una taza de té entre las manos y se sentó en silencio frente a mí. Entendía, quizá mejor que nadie, que hay momentos que requieren silencio. Elena había elegido bien a su confidente. Cuando finalmente rompí el sello y desplegué la carta, mis manos temblaban. No por la edad. No por el frío. Sino por el peso de sostener algo que mi esposa había escrito sabiendo que lo leería cuando ella ya no estuviera. El papel olía levemente a lavanda, como los saquitos que guardaba en el cajón de su escritorio. Incluso en la muerte, encontraba la forma de recordarme que seguía allí. Pero antes de compartir lo que decía la carta, necesito explicar algo sobre quién soy. O mejor dicho, quién era antes de convertirme en el anciano silencioso que mi nuera creía poder manipular. Durante 40 años trabajé como asesor financiero. No del tipo llamativo que aparece en televisión, con trajes caros y oficinas en rascacielos de Manhattan. Yo era del otro tipo. Metódico. El que se sentaba en mesas de cocina con familias comunes y las ayudaba a proteger lo poco que tenían. Enseñé a maestras a maximizar sus pensiones. Ayudé a pequeños empresarios a estructurar sus activos para que una sola demanda no destruyera todo lo que habían construido. Guié a viudas a través del laberinto de papeleo que sus maridos habían dejado, traduciendo jerga legal a un lenguaje sencillo para que pudieran tomar decisiones informadas.
Nunca fui rico según los estándares con los que la mayoría mide la riqueza. Nunca tuve un yate, ni una casa de vacaciones, ni un auto que costara más que mi primera casa. Pero era rico en lo que realmente importa. Entendía el dinero. Entendía cómo se movía, cómo podía protegerse, cómo podía desaparecer si no se tenía cuidado. Y, más importante aún, entendía a las personas. Pasé 4 décadas viendo familias destruirse por herencias, observando a parientes codiciosos rodear a padres moribundos como buitres esperando su turno. Conocía las señales. Conocía las tácticas. Había visto todas las versiones del juego que Laura estaba intentando jugar. La razón por la que vivíamos de manera sencilla no era porque no pudiéramos permitirnos más. Era porque Elena me lo pidió. Creía que la riqueza exhibida era riqueza desperdiciada. Quería que apoyáramos causas, que ayudáramos a otros, que dejáramos el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Así que manejábamos autos modestos, vestíamos ropa común y nunca le dijimos a nadie, ni siquiera a nuestro propio hijo, cuánto habíamos acumulado realmente con los años. Cuando Elena enfermó, me jubilé de inmediato. No dudé. Todos los principios financieros que había enseñado indicaban que debía seguir trabajando, mantener ingresos, prepararme para los gastos que vendrían. Pero nada de eso importó. Mi esposa se estaba muriendo y no iba a dejarla enfrentar eso sola. Pasé 18 meses a su lado, sosteniéndole la mano durante los tratamientos, leyéndole cuando estaba demasiado débil para sostener un libro, durmiendo en una silla junto a su cama del hospital porque no soportaba estar a más de un brazo de distancia. Ahora, sentado en la sala de Marta, finalmente abrí su carta y comencé a leer. Las palabras estaban escritas con su caligrafía elegante, la misma que veía en listas del supermercado, tarjetas de cumpleaños y notas que dejaba en mi almohada cuando viajaba por trabajo. Pero estas palabras eran distintas. Eran las palabras de una mujer que sabía que su tiempo se estaba agotando. Comenzaba pidiéndome perdón. Decía que no podía advertirme directamente porque no tenía pruebas, solo intuición. Decía que había observado a Laura cuidadosamente desde el primer día que Daniel la llevó a casa y que algo nunca le había parecido correcto. La forma en que hacía preguntas sobre nuestras finanzas. La manera en que elogiaba la casa con demasiada insistencia. Como parecía hacer un inventario mental de todo lo que poseíamos. La carta me instruía a ir al banco a la mañana siguiente y pedir la caja de seguridad registrada únicamente a mi nombre. Elena la había abierto años antes de enfermar, antes de que alguien pudiera cuestionar su capacidad mental. Dentro, escribió, encontraría todo lo que necesitaba para entender lo que había hecho para protegerme. Esa noche apenas dormí. Marta insistió en que me quedara en su habitación de invitados, y estaba demasiado cansado para discutir, pero mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando las palabras de Elena, tratando de armar un rompecabezas que aún no comprendía del todo. A la mañana siguiente fui al banco en cuanto abrió. La empleada reconoció mi nombre de inmediato y me condujo a la bóveda sin hacer preguntas. Cuando me dejó solo con la caja, la abrí despacio, medio esperando encontrarla vacía, medio temiendo lo que pudiera haber dentro. El contenido estaba ordenado con una pulcritud muy propia de Elena. Escrituras sujetas con una liga, documentos de fideicomisos en una carpeta manila, pólizas de seguro que nunca había visto antes y, en el fondo, una pequeña memoria USB con una sola palabra escrita en la etiqueta, de su puño y letra, seguro. Mientras revisaba los documentos, la verdad se hizo evidente. Elena había reestructurado nuestros bienes años atrás, en silencio y de forma legal, sin decírmelo nunca. La casa donde Daniel y Laura habían vivido durante 3 años estaba únicamente a mi nombre. Siempre lo había estado. Laura no tenía ningún derecho sobre ella. Daniel tampoco. Si yo decidía venderla al día siguiente, nada de lo que hicieran podría impedirlo. Pero fue el objeto que estaba al fondo de la caja lo que me dejó sin aliento. Un sobre más pequeño, sellado con cera roja, con una etiqueta escrita con la inconfundible letra de Elena. 5 palabras que me dijeron que esto estaba lejos de terminar, abrir solo con Judith Herrera presente. El sobre con el sello de cera roja permaneció sobre la mesa de mi cocina durante 3 días antes de que encontrara el valor para contactar a Judith Herrera. No estaba evitando la verdad. Me estaba preparando para ella. Durante esos 3 días releí la primera carta de Elena una y otra vez,
descubriendo capas de significado que antes no había notado. La había escrito sabiendo que algún día necesitaría entender no solo lo que había hecho, sino por qué lo había hecho en secreto. Me había protegido de un conocimiento que habría destruido mi relación con mi hijo, cargando ella sola con esa sospecha incluso mientras su cuerpo se apagaba. La segunda noche recordé algo que no había pensado en años. Un momento de hacía 3 veranos, cuando Elena ya estaba enferma pero aún podía moverse por la casa. Daniel y Laura habían venido de visita y yo había salido a la ferretería. Más tarde, Elena me contó lo que había pasado mientras yo no estaba, aunque en ese momento lo presentó como una observación casual, no como la advertencia que realmente era. Estaba descansando en la sala acristalada cuando escuchó la voz de Laura desde el dormitorio de invitados en el piso de arriba. Laura hablaba por teléfono con un tono que Elena nunca le había escuchado antes. Seguro. Frío. Calculador. Las palabras que Elena oyó ese día la acompañaron hasta su muerte. Laura había dicho que, una vez que el viejo desapareciera, la casa sería de ellos. Que Daniel no la enfrentaría, que nunca la enfrentaba en nada, que lo tenía exactamente donde quería. Elena no confrontó a Laura. No me contó lo que había escuchado. En su lugar, comenzó a planear. Llamó a Judith Herrera, una amiga de sus años como voluntaria en la Clínica Legal Comunitaria, una mujer que se había convertido en una de las abogadas de herencias más respetadas de Colorado. Reestructuró nuestros bienes en silencio y de forma legal. Creó fideicomisos, transfirió escrituras y levantó una fortaleza alrededor de todo lo que habíamos construido en 40 años de matrimonio. Pero hizo algo más. Algo que solo comprendí al leer con más atención su carta la tercera noche. Invitó a Laura a tomar el té. Solo ellas dos, una tarde en que Daniel estaba trabajando y yo reunido con mi contador. Elena le dijo que quería hablar del futuro, compartir algunas ideas sobre lo que pasaría cuando ella ya no estuviera. Laura, creyendo que hablaba con una mujer moribunda que no representaba ninguna amenaza, bajó la guardia. Habló de sus planes para la casa, de las renovaciones que quería hacer, de las habitaciones que consideraba desperdiciadas para un anciano viviendo solo. Habló del dinero de Arturo como si ya fuera suyo, como si mi muerte fuera solo una formalidad que retrasaba su herencia. Nunca notó el pequeño dispositivo de grabación que Elena había colocado debajo de una pila de revistas en la mesa de centro. Colorado es un estado de consentimiento de una sola parte. Elena había investigado. Después de esa conversación, Elena le pidió a Marta que me cuidara cuando ella ya no estuviera. No para espiar ni interferir, sino para observar y documentar. Sabía que yo no vería el peligro hasta que fuera demasiado tarde. Sabía que mi amor por Daniel me cegaría ante lo que su esposa estaba haciendo. Así que construyó una red de protección a mi alrededor, una red de seguridad que no supe que existía hasta que caí en ella. Todo esto quedó claro al leer los últimos párrafos de su carta. Había dejado ciertas cosas con Judith. Grabaciones. Documentos. Pruebas imposibles de refutar. Me instruyó a usarla solo cuando no tuviera otra opción, solo cuando la situación se volviera insoportable. No quería destruir mi relación con Daniel sin pruebas. Pero si alguna vez permitía que Lidia me hiciera daño, si alguna vez se quedaba de brazos cruzados mientras su esposa me destrozaba, entonces él había tomado su decisión y yo necesitaría tomar la mía. La mañana del cuarto día, tomé el teléfono y marqué el número de Judith Harper. Contestó al primer timbrazo, como si llevara 2 años esperando mi llamada. Su voz era calmada y firme. Me dijo que esperaba esta llamada desde el día en que Evelyn falleció. Me dijo que Evelyn había preparado todo, organizado, anticipado, cada posible escenario. La única pregunta que quedaba, dijo Judith, era si yo estaba listo para usar lo que mi esposa había dejado atrás. Le dije que estaba listo. Le conté lo de la cena de Navidad, las palabras de Caleb y el comentario final de Lidia. Al salir de casa, le conté que había encontrado la caja de seguridad, los documentos, la memoria USB etiquetada como seguros. Le hablé del sobre más pequeño con el sello de cera roja, el que aún no había abierto porque llevaba su nombre. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando Judith volvió a hablar, su voz había cambiado. Ahora era más suave, casi vacilante, como si sopesara si debía compartir algo que había estado guardando.
Me dijo que había más que necesitaba saber. Me habló de Lydia, de quien era antes de casarse con mi hijo. La oficina de Judith Harper estaba en un modesto edificio de ladrillo en las afueras del centro. De esos lugares por los que podrías pasar 100 veces sin notar. No había letreros llamativos, ni un vestíbulo de mármol, ni indicio de que la mujer dentro había pasado 30 años manejando algunos de los casos sucesorios más complejos de Colorado. Evelyn siempre había admirado eso de ella: competencia sin arrogancia, habilidad sin espectáculo. Llegué la mañana siguiente a nuestra llamada. Llevaba el sobre con el sello de cera roja cuidadosamente guardado en el bolsillo del abrigo. Judith me recibió personalmente. Sin recepcionista, sin asistente, solo una mujer de cabello plateado con mirada aguda y un apretón de manos que dejaba claro que había negocios que atender. Me condujo a una pequeña sala de conferencias donde ya había archivos esparcidos sobre la mesa, organizados con la meticulosa precisión que Evelyn aplicaba a todo lo que tocaba. Antes de abrir el sobresellado, Judith dijo que necesitaba explicarme exactamente lo que mi esposa había dispuesto. Habló despacio y con claridad, como imaginé que lo hacía ante los jurados cuando aún ejercía litigios, asegurándose de que cada palabra pesara. 2 años antes de su muerte, Evelyn había creado un fideicomiso revocable en vida. Había transferido todos nuestros principales activos a este fideicomiso, incluyendo la casa donde Caleb y Lydia habían vivido, nuestras cuentas de inversión y las pólizas de seguro de vida que habíamos mantenido desde nuestros 30 años. El fideicomiso estaba estructurado de manera que yo seguía siendo el beneficiario principal con control total durante mi vida. Judith estaba nombrada como sucesora, lo que significaba que si algo me sucedía o si quedaba incapacitado, ella asumiría la gestión de los activos según las instrucciones específicas de Evelyn. El detalle más importante que explicó Judith fue lo que el fideicomiso no incluía. Caleb no estaba nombrado como beneficiario. Lydia tampoco. No tenían reclamo legal sobre nada. Ni la casa, ni las inversiones, ni un solo dólar de lo que Evelyn y yo habíamos construido juntos. Si decidiera dejarles algo, sería mi decisión. Pero tal como estaban las cosas, no tenían derecho a nada. Me senté en silencio mientras las implicaciones caían sobre mí. Todos esos años, Lydia había estado acechando, calculando, planeando su herencia. Había estado persiguiendo un premio que no existía. La casa que codiciaba nunca sería suya. El dinero que asumía que le llegaría a través de Caleb estaba protegido tras barreras legales que no podía traspasar. Evelyn había visto su llegada y, de manera silenciosa y metódica, había eliminado cada vía de ataque. Pero Judith no había terminado. Se inclinó hacia adelante y me dijo que Evelyn no solo había preparado documentos. Había construido una red. Martha King. Judith explicó que Martha había hecho más que vigilarme por amistad. Evelyn le pidió que observara, escuchara y documentara cualquier cosa que pudiera ser relevante si la situación se deterioraba. Martha había llevado un diario durante casi 3 años, registrando cada acto de crueldad que presenciaba, cada comentario hiriente de Lydia, cada momento de falta de respeto que de otro modo se habría olvidado. Algo cambió dentro de mí mientras escuchaba. Todo este tiempo, había creído que estaba solo. Había creído que la muerte de Evelyn me había dejado desprotegido, vulnerable a cualquier plan que Lydia estuviera elaborando. Pero nunca había estado solo. Mi esposa había tejido una red de seguridad a mi alrededor, hilos invisibles conectando personas que la amaban y que habían prometido amarme en su ausencia. Aquella tarde, conduje hasta la casa de Martha. Me esperaba, igual que lo había hecho la noche de Navidad, como si siempre supiera cuándo llegaría. Nos sentamos en su sala de estar y ella sacó un diario encuadernado en cuero, desgastado por el uso frecuente. Dentro había 3 años de observaciones, escritas con la caligrafía cuidadosa de Martha. Fechas, horas, lugares, testigos. La barbacoa del vecindario donde Lydia me llamó senil ante una docena de invitados. La cena donde dijo a sus amigas que probablemente no sobreviviría otro invierno, riéndose como si mi muerte fuera un chiste. Las innumerables pequeñas humillaciones que infligió pensando que nadie importante las veía. La voz de Martha era suave mientras explicaba. Evelyn sabía que estaba muriendo. Sabía que no estaría allí para protegerme personalmente, así que le pidió a Martha que fuera sus ojos, sus oídos, su memoria.
Cada crueldad que Lidia creía que había desaparecido se había registrado en papel, preservada como evidencia de un patrón que nadie podría descartar como malentendido o exageración. Le agradecí a Marta, aunque las palabras me parecieron insuficientes. Había llevado esa responsabilidad durante años sin decirme nada, sin pedir reconocimiento. Simplemente hizo lo que Evelyn pidió, en silencio y con fidelidad, porque eso era lo que significaba su amistad. Al día siguiente, cuando regresé a la oficina de Judith para abrir el sobresellado, pensé que ya había absorbido lo peor de lo que Evelyn había descubierto. Creí que las revelaciones eran completas. Pero al romper juntas el sello de cera roja y revisar el contenido, Judith deslizó una carpeta aparte sobre la mesa. Su expresión había cambiado, se había vuelto más seria, más cautelosa. Me dijo que había algo más que necesitaba saber. Antes de casarse con Caleb, Lidia había estado casada con un viudo de 58 años en Nevada, un hombre que poseía su casa, con ahorros de jubilación cómodos, creyendo que empezaba un nuevo capítulo con una mujer que lo amaba. Perdió todo en el divorcio, cada centavo, cada activo, cada vestigio de dignidad. Y Lidia se fue indemne, lista para encontrar su próxima víctima. La noticia del primer matrimonio de Lidia debería haberme impactado. Una parte de mí deseó que así fuera. Pero mientras Judith detallaba lo ocurrido con aquel viudo en Nevada, sentí más una confirmación que sorpresa. Las piezas que había ido recogiendo en mi mente durante meses finalmente encajaron, formando un cuadro que sospechaba pero me negaba a ver con claridad hasta ese momento. Lo que Judith no sabía, lo que yo aún no había contado a nadie, era que ya había comenzado a prepararme antes de Navidad. No había sido tan ciego como Lidia creía. Simplemente estaba esperando, observando, dando a mi hijo cada oportunidad posible para demostrarme lo contrario. Todo comenzó unos 6 meses antes, en verano, cuando Lidia empezó a hacer preguntas que nunca había hecho. Quería saber si había actualizado mi planificación patrimonial. Mencionó de manera casual que el padre de una amiga había desarrollado demencia y que la familia había quedado desprevenida por no tener un poder notarial. Sugirió, con preocupación exagerada, que tal vez era hora de considerar poner el nombre de Caleb en algunas cuentas, por conveniencia. Reconocí el patrón de inmediato. Había pasado 40 años observando a familias navegar estas conversaciones exactas y sabía la diferencia entre preocupación genuina y posicionamiento estratégico. Un familiar amoroso pregunta cómo estás y si necesitas ayuda. Un depredador pregunta por tus documentos. No la confronté. La confrontación no habría logrado nada, salvo alertarla de que estaba al tanto. En su lugar, comencé a trasladar discretamente documentos importantes fuera de la casa. Reuní originales de escrituras, pólizas de seguro, estados de inversión, todo lo que pudiera ser útil a alguien intentando demostrar incompetencia o falsificar mi firma. Lo guardé en una caja de seguridad en un banco al otro lado de la ciudad, uno al que Lidia nunca había acompañado, uno donde su nombre no aparecía en nada. Para cuando llegó la Navidad, había asegurado todo lo importante. Lo único que quedaba en mi oficina eran copias, señuelos, papeles que no llevaban a ningún lado si alguien los revisaba. También comencé a prestar más atención a Caleb, buscando cualquier indicio de que comprendiera lo que su esposa estaba haciendo, cualquier señal de que aún fuera el hijo que había criado y no el títere que ella había creado. La cena de Navidad estaba pensada para ser su última oportunidad. No se lo dije, por supuesto. No anuncié que lo estaba probando. Simplemente creé una situación y esperé a ver cómo respondía. Cuando le pregunté por su trabajo, no era una conversación casual. Le estaba dando la oportunidad de hablarme directamente, de padre a hijo, sin que Lidia controlara la narrativa. Le estaba pidiendo que me mostrara que todavía estaba allí en alguna parte. Falló. Cuando me dijo que me callara, con un enojo que parecía surgir de la nada, entendí que la prueba había terminado. Eso no era frustración ni estrés navideño. Era un hombre que había elegido su lado y resentía ser recordado de que existía otro. Mi hijo me miró con algo cercano al odio, y supe en ese momento que Lidia había ganado una batalla que ni siquiera sabía que estábamos librando. Conté todo esto a Judith mientras estábamos en su oficina, la carpeta sobre el pasado de Lidia aún abierta entre nosotros. Le dije que no había querido nada de esto. Que había pasado meses esperando equivocarme, rezando para que Lidia fuera simplemente difícil y no peligrosa,
deseando que mi hijo despertara y viera lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Judith escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo algo que atravesó todas las defensas que había construido alrededor de mi corazón. Dijo que Evelyn había previsto exactamente esto. Dijo que mi esposa le había contado años atrás que mi única debilidad era la esperanza. Creía demasiado en que las personas podían cambiar, en que el amor podía arreglar cualquier cosa, en que la paciencia y la gracia triunfarían sobre el egoísmo y la crueldad. Evelyn sabía que esa esperanza me paralizaría, que me mantendría esperando y observando mucho después de que la acción fuera necesaria. Por eso había preparado todo ella misma. Había construido estas protecciones no porque dudara de mi inteligencia o capacidad, sino porque sabía que mi corazón se interpondría. Me senté con esas palabras durante lo que parecieron horas. Evelyn me había amado lo suficiente para ver mis defectos con claridad, y me había amado lo suficiente para compensarlos. No me juzgó por mi esperanza. Simplemente trabajó a su alrededor, asegurándose de que cuando la esperanza finalmente fallara, tuviera algo sólido sobre lo que apoyarme. Judith me dio tiempo para recomponerme. Luego sacó de su maletín un documento formal, nítido y oficial, con lenguaje legal que reconocí de mis años como consultor financiero. Lo deslizó sobre la mesa y explicó que era un aviso de 30 días para desocupar. El primer paso para reclamar mi propiedad de las personas que habían vivido allí mientras planeaban tomar todo lo que poseía. Dijo que vivían en mi casa. Llevaban 3 años allí, sin contribuir, planeando todo. Era hora de que entendieran a nombre de quién estaba la escritura. Era hora de que aprendieran que el viejo al que habían despreciado y faltado al respeto no era tan indefenso como creían. Tomé el bolígrafo que me ofreció y firmé al pie del documento. Mi mano no tembló. Mi corazón no vaciló. Evelyn me había dado las herramientas. Ahora me tocaba usarlas. El día siguiente, la carta certificada fue enviada. Judith se encargó personalmente del envío, usando un notificador que confiaba para documentar todo correctamente. Yo no los acompañé. No quería ver la cara de mi hijo al darse cuenta de lo que ocurría. Algunas victorias son necesarias, pero no agradables, y esta era una de ellas. Pasé los primeros días después de enviar el aviso quedándome con Marta. Ella insistió y no discutí. Su habitación de huéspedes se había convertido en una especie de santuario, un lugar donde podía pensar con claridad sin estar rodeado de recuerdos de Evelyn o recordatorios de la familia que me estaba obligando a desmantelar. Marta me mantenía alimentado, me hacía compañía y me mantenía informado. Su red de amigas del vecindario resultó sorprendentemente eficiente reuniendo información. A través de Marta supe cómo reaccionó Lidia cuando llegó la carta. Según una vecina que vivía a 2 casas de mi propiedad, Lidia estaba afuera revisando el correo cuando llegó el notificador. Firmó el sobre sin sospechar, probablemente pensando que era algo rutinario. La vecina contó que Lidia lo abrió allí mismo en la acera, aún sonriente, confiada en sus planes de ese día. La sonrisa desapareció rápido. Según la vecina, su rostro pasó por varias expresiones en segundos. Primero confusión, luego incredulidad y algo que parecía casi diversión. De hecho, rió, un sonido corto y agudo que recorrió la calle tranquila. Pero mientras seguía leyendo los documentos adjuntos, viendo la escritura a mi nombre y el resumen del fideicomiso donde no se la mencionaba, la risa murió. Lo que la reemplazó, dijo la vecina, fue furia. Lidia volvió a la casa golpeando la puerta con fuerza, suficiente para que la vecina lo oyera desde su porche. Lo que ocurrió dentro, nadie pudo decirlo con certeza, pero se escucharon voces elevadas, la voz aguda de Lidia ordenando a Caleb, más baja y difícil de distinguir. La discusión duró casi 1 hora. Podía imaginar la conversación sin necesidad de oírla. Lidia habría pasado por sus etapas habituales. Negación, insistiendo primero en que era imposible, que debía haber un error, que ningún anciano senil podría haber orquestado algo tan sofisticado, luego furia por la audacia, por la traición, por darse cuenta de que había sido superada por alguien que consideraba irrelevante, y finalmente cálculo. Lidia no acepta la derrota. Inmediatamente comienza a buscar debilidades, ángulos, botones que presionar. La vecina informó que, aproximadamente 2 horas después de que llegara la carta, vio a Lidia salir sola de la casa. Vestía bien,
maquillaje impecable, con la compostura de alguien que ya había formado un plan. La vecina no supo a dónde fue, pero yo tenía mis sospechas. Probablemente estaba consultando con alguien, tal vez un abogado o una amiga que la había asesorado en situaciones similares. Lidia no improvisa. Investiga. Se prepara. Ejecuta. Lo que supe después, a través de fuentes de Judith, fue lo que pasó entre Lidia y Caleb antes de salir de la casa ese día. Al parecer, hubo un momento breve pero significativo en el que Caleb intentó hablar. Comenzó a decir algo, con voz vacilante, palabras entrecortadas, algo que había estado guardando por más tiempo del que nadie sabía. Pero Lidia lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Le exigió saber si estaba poniéndose blando con ella. Le recordó que ese era su futuro, su seguridad, su vida juntos. Le preguntó de manera directa si estaba con ella o no. Caleb, según lo que Judith reconstruyó después, tragó lo que iba a decir. Asintió. Una vez más, eligió estar al lado de la mujer que lo llevaba hacia la destrucción, en lugar del padre que intentaba salvarlo. Pasaron 3 días desde que llegó la carta. 3 días de silencio de mi hijo y su esposa. 3 días durante los cuales empecé a preguntarme si quizás Lidia había aceptado la derrota, si había comprendido que el juego había terminado y que resistirse más sería inútil. Debí haberlo sabido mejor. Debí haber recordado lo que Judith me había contado sobre el viudo de Nevada, sobre cómo operaba Lidia, sobre la paciencia y persistencia que aplicaba en sus planes. El 4.º día, Marta me llamó a su sala con una expresión que no pude descifrar. Señaló hacia la ventana y vi una escena que me hizo apretar el estómago. Lidia caminaba por el sendero hacia la puerta de Marta. Llevaba una cazuela cubierta con papel de aluminio, como un obsequio que un vecino atento llevaría a alguien enfermo o de luto. Su rostro estaba húmedo de lágrimas, sus hombros encorvados en una postura de aparente arrepentimiento. Todo en su apariencia gritaba contrición, desde la ropa modesta hasta la mirada baja y el leve temblor en su labio inferior. Llamó suavemente, casi tímidamente, y cuando Marta abrió la puerta, su voz salió suave y quebrada. Dijo que necesitaba ver a su suegro. Dijo que había cometido un terrible error. Dijo que había venido a disculparse, a arreglar las cosas, a suplicar perdón. Marta me miró. Yo miré a Lidia, y detrás de esos ojos llenos de lágrimas, bajo esa máscara de humildad y remordimiento, vi otra cosa. Cuando finalmente quedó en silencio, le agradecí por haber venido. Le dije que valoraba su honestidad y que necesitaba tiempo para reflexionar sobre todo lo que había dicho. Pareció satisfecha con mi respuesta. Dejó la cazuela sobre la mesa, prometió que volvería a revisar cómo estaba y salió por la puerta con la misma gracia teatral con la que había entrado. En el momento en que su coche se alejó del bordillo, detuve la grabación y envié el archivo a Judith. Su respuesta llegó en menos de 1 hora, en forma de llamada telefónica y no de mensaje de texto, su voz tensa con un enojo controlado. Dijo que lo que había capturado era intimidación típica, las referencias a mi estado mental, las sugerencias de que no pensaba con claridad, la implicación de que mis decisiones eran producto del duelo en lugar de la racionalidad. Todo estaba ahora documentado, preservado en la propia voz de Lidia. Pero Judith dijo que había más. Finalmente había rastreado la historia completa del primer marido de Lidia, el viudo de Nevada. Y lo que le había sucedido a él era exactamente lo que Lidia intentaba hacer conmigo. Al día siguiente, me reuní con Judith en su oficina. Me había pedido acudir en persona en lugar de tratar el asunto por teléfono, lo que me indicó que la información que había descubierto era lo suficientemente significativa como para requerir una conversación cara a cara. Cuando llegué, tenía una carpeta gruesa esperando sobre la mesa de conferencias, junto con un portátil abierto en lo que parecían ser documentos judiciales escaneados. No perdió tiempo con cortesías. Dijo que había pasado los últimos días investigando el pasado de Lidia, siguiendo pistas que iban de Colorado a Nevada y de regreso. Lo que había encontrado era peor de lo que cualquiera de los dos habíamos anticipado. Lidia no era simplemente una nuera codiciosa que había visto una oportunidad, era alguien mucho más calculadora y peligrosa. Hace 7 años, antes de que Lidia conociera a mi hijo, había estado casada con un hombre llamado Gerald Morrison. Gerald tenía 58 años en ese entonces, era viudo y había perdido a su esposa por cáncer 2 años antes. Poseía una casa modesta en un suburbio cerca de Reno,
Tenía un fondo de jubilación cómodo gracias a sus años de trabajo como electricista y estaba lo suficientemente solo como para creer que una mujer joven y atractiva podría estar realmente interesada en pasar su vida con él. Judith deslizó una fotografía sobre la mesa. Mostraba a Gerald y Lydia en lo que parecía ser su día de bodas. Él sonreía, con cabello canoso y esperanzado, con el brazo alrededor de una mujer que posaba para la cámara con una sonrisa ensayada. Estudié la imagen y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Gerald podría haber sido yo. Podría haber sido cualquiera de los hombres que había asesorado a lo largo de los años, cualquiera de los viudos que había llegado a mi oficina buscando proteger sus bienes mientras aún podían vivir y amar de nuevo. En menos de 3 años de matrimonio, explicó Judith, Lydia había desmantelado sistemáticamente la vida de Gerald. Lo convenció de que sus hijos adultos solo estaban interesados en su dinero, que lo visitaban por obligación y no por amor, y que hablaban mal de él a sus espaldas. Gerald, desesperado por creer que su nueva esposa tenía sus mejores intereses en mente, se fue distanciando gradualmente de su hijo y su hija. Al final del segundo año, había dejado de asistir por completo a las reuniones familiares. Una vez que los hijos quedaron fuera de la ecuación, Lydia pasó a la siguiente fase. Persuadió a Gerald para añadir su nombre a sus cuentas bancarias, a sus carteras de inversión y a la escritura de su propiedad. Lo presentó como planificación práctica, protección ante lo inesperado, prueba de su asociación. Gerald, confiado y aislado, firmó todos los documentos que ella le presentó. Los papeles de divorcio se presentaron en el 3er año. Lydia alegó abuso emocional, afirmando que Gerald se había vuelto controlador y errático, que temía por su seguridad y que no tenía otra opción que marcharse. Para cuando el caso llegó a un juez, la mayoría de los bienes de Gerald ya se habían transferido a cuentas a nombre exclusivo de Lydia. La casa fue vendida y las ganancias divididas en un acuerdo que favorecía ampliamente a la mujer que había orquestado todo el plan. La hija de Gerald había intentado intervenir. Había visto lo que estaba sucediendo, había suplicado a su padre que escuchara e incluso intentó advertir a otro sobre Lydia después de que se finalizó el divorcio. Pero Lydia respondió con amenazas de demandas por difamación, cartas de cese y desistimiento de abogados, promesas de hundir a cualquiera que se atreviera a hablar en su contra con gastos legales que no podían pagar. La hija, ya afligida por la pérdida de la relación con su padre, se rindió. Gerald murió 2 años después del divorcio, solo, destruido, viviendo en una habitación alquilada porque ya no podía costear su propia casa, sin poder pagar atención médica que podría haber prolongado su vida. Su hija se enteró de su muerte por una llamada telefónica de un desconocido que había descubierto su cuerpo. Ella aún carga con la culpa de no haber luchado más, de no haber encontrado una forma de salvarlo antes de que fuera demasiado tarde. Me senté en silencio mientras Judith terminaba de relatar la historia. La carpeta frente a mí contenía documentos judiciales, registros financieros, fotografías y una declaración escrita de la hija de Gerald. Todo estaba allí, documentado y verificado. No era especulación ni rumor. Era la verdad sobre la mujer que se había casado con mi hijo. Finalmente entendí con quién estaba tratando. Caleb no era el primer hijo al que Lydia había vuelto en contra de su padre. Los hijos de Gerald habían sido alejados igual que yo, presentados como obstáculos en lugar de familia, descartados para que Lydia tuviera acceso directo a su objetivo. Esto era lo que ella hacía. Esto era quien era. No una mujer que había cometido errores por estrés, ni una personalidad difícil que se podía manejar con paciencia, sino una depredadora que elegía cuidadosamente a sus víctimas y las destruía con precisión. Judith me observó procesar esta información. Cuando finalmente levanté la vista, habló de nuevo, su voz más suave, pero no menos seria. Dijo, Evelyn sospechaba algo así desde el principio. Mi esposa había percibido que el interés de Lydia en nuestra familia no era lo que parecía y había reconocido las señales de advertencia que yo, con mi esperanza, no había visto. Evelyn no podía probarlo en aquel entonces, no podía encontrar la evidencia que Judith ahora había descubierto, pero sus instintos eran correctos. Por eso había tomado cartas en el asunto. Por eso había grabado a Lydia ella misma, capturando palabras que de otro modo se habrían perdido para siempre gracias a su previsión. Judith metió la mano en su maletín y sacó la memoria USB de la caja de seguridad de Evelyn. La sostuvo para que yo pudiera ver la etiqueta, escrita con la caligrafía de mi esposa, una sola palabra que me había desconcertado desde que la descubrí,
Seguro. Dijo que había algo que necesitaba escuchar. La voz de mi esposa, explicó, provenía de una conversación de hace 3 años. Evelyn sabía que estaba muriendo. Sabía que no podría protegerme para siempre, así que creó esta grabación y confió su uso a Judith, con instrucciones de emplearla solo cuando el momento fuera adecuado. Judith insertó la memoria USB en su portátil y giró la pantalla para que ambos pudiéramos verla. Solo había un archivo de audio, fechado 3 años atrás, aproximadamente 6 meses antes de que Evelyn falleciera. Preguntó si estaba listo. Asentí, aunque no estaba seguro de que fuera cierto. ¿Cómo se prepara uno para escuchar la voz de alguien a quien ha perdido, pronunciando palabras que nunca supo que existían? Presionó play. El primer sonido fue el tintineo de tazas de té, delicado y familiar. Reconocí la porcelana de inmediato, el juego que la madre de Evelyn nos había regalado por nuestra boda, con flores azul pálido alrededor del borde. Evelyn solo lo usaba en ocasiones especiales o cuando quería crear una atmósfera particular. Ese pequeño sonido doméstico me transportó de inmediato a nuestra cocina y a las innumerables tardes en las que la había visto servir té a los invitados con los mismos movimientos gráciles que aplicaba a todo lo que hacía. Luego su voz salió de los altavoces y mi pecho se tensó de tal manera que tuve que agarrarme de los brazos de la silla. Sonaba cansada, pero serena, como durante esos últimos meses en que la enfermedad le robaba fuerza sin tocar su dignidad. Agradeció a Lydia por haber venido y dijo que quería tener una conversación privada solo entre ellas sobre el futuro. La respuesta de Lydia fue cálida y atenta, con la misma preocupación empalagosa que había interpretado en la sala de estar de Marta. Dijo que estaba feliz de hablar, que había querido pasar más tiempo con Evelyn, que deseaba haberse acercado antes. Las palabras eran perfectas, el tono perfecto. Si hubiera escuchado esta grabación sin contexto, podría haber creído que Lydia realmente se preocupaba. Pero Evelyn sabía mejor. Guiaba la conversación con preguntas sutiles, preguntando cómo Lydia imaginaba la vida en unos años, qué planes tenía ella y Caleb, qué esperaba de su futuro juntos. Y Lydia, creyendo que hablaba con una mujer moribunda que no representaba amenaza, empezó a dejar caer su máscara. El cambio fue gradual al principio. Lydia mencionó que ella y Caleb habían hablado de quedarse con la casa una vez que Arthur ya no la necesitara tanto. Lo dijo de manera casual, como si hablara del clima, como si mi desplazamiento de mi propio hogar fuera simplemente un paso inevitable en el orden natural de las cosas. Evelyn emitió un pequeño sonido de reconocimiento, sin estar de acuerdo ni en desacuerdo, y Lydia interpretó eso como permiso para continuar. Lo que vino después me heló la sangre. Lydia dijo que una vez que Evelyn se fuera, Arthur no duraría mucho. Dijo que la casa sería suya en 1 año, quizá 2, como máximo. Dijo que Caleb haría todo lo que ella le ordenara, porque siempre lo había hecho. Porque había pasado años asegurándose de eso. Su voz cambió por completo, perdiendo la dulzura performativa, volviéndose dura y honesta. Esta era la verdadera Lydia, la que existía bajo las máscaras. Rió entonces, un sonido que me arañó los oídos como vidrio roto. Dijo, creí que era tan lista con mi planificación financiera. Dijo, los viejos siempre creen ser astutos hasta que se dan cuenta de que ya han perdido. El desprecio en su voz era absoluto, el rechazo de todo lo que había construido y de todo lo que representaba. Para ella, yo no era más que un obstáculo entre ella y lo que quería. La voz de Evelyn regresó, firme a pesar de lo que debía sentir al escuchar a esa mujer revelar su verdadera naturaleza. Preguntó qué pasaría si Arthur no cooperaba. La pregunta era suave, curiosa, como lo haría una suegra preocupada por asuntos prácticos. La respuesta de Lydia llegó sin vacilar. Dijo que si me negaba a seguir sus planes, me declararían incompetente. Dijo que ya tenía contactos que podían ayudar con eso. Personas que entendían cómo funcionaba el sistema y cómo hacer que la resistencia de un anciano pareciera confusión. Dijo que sería fácil una vez que Evelyn no estuviera. Nadie quedaría para defenderme. La grabación terminó allí. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido del portátil de Judith. Me senté sin moverme durante un largo rato. Las lágrimas vinieron silenciosas, deslizándose por mis mejillas sin un sonido que las acompañara. No lloraba del dolor, aunque lo había.
Lloraba porque finalmente comprendía la magnitud de lo que mi esposa había hecho por mí. Evelyn sabía que estaba muriendo. Sabía que no estaría para protegerme cuando Lydia hiciera su movimiento. Así que pasó sus últimos meses reuniendo pruebas, construyendo defensas, preparando armas que ni siquiera sabía que existían hasta que las necesitaría. Lo hizo mientras su cuerpo fallaba, mientras luchaba por cada respiración, mientras debería haberse concentrado únicamente en su propia lucha. En cambio, se centró en mí. El amor de ese acto era casi insoportable de contemplar. Llevó este conocimiento sola, sin cargarme con sus sospechas, sin pedirme elegir entre creerle a ella o creer en la felicidad de mi hijo. Simplemente hizo lo que debía hacerse y confió en que Judith sabría cuándo era el momento adecuado. Me limpié los ojos y miré a Judith. Me observaba con una expresión que contenía tanto simpatía como algo más. Algo que parecía casi renuencia. Dijo que había una cosa más que necesitaba saber. La grabación demostraba que Lydia había estado planeando esto durante años. Documentaba sus intenciones en su propia voz, más allá de cualquier posibilidad de negación o reinterpretación. Pero Lydia no era la única que había sabido lo que venía. Judith dijo: «Mi hijo descubrió lo que su esposa planeaba hace 2 años. Se topó con pruebas de sus maquinaciones, entendió exactamente lo que pretendía hacer y no hizo nada. Lo supo todo el tiempo y eligió el silencio». La reunión tuvo lugar en la oficina de Judith una semana después. Ella la organizó como una sesión de mediación, una oportunidad para que todas las partes discutieran la situación con calma y buscaran algún tipo de resolución antes de que las cosas se complicaran más. La invitación estaba cuidadosamente redactada para sugerir que yo podría estar abierto a reconsiderar mi posición, que quizás el aviso de 30 días había sido precipitado, que aún había margen para el compromiso. Por supuesto, era una trampa, pero Lydia no podía saberlo. Llegó exactamente a tiempo, vestida con un traje conservador azul marino que la hacía parecer casi respetable. Su expresión era segura, confiada, la cara de una mujer que creía entrar en una negociación que podía ganar. Probablemente había pasado la última semana preparando sus argumentos, ensayando sus apelaciones a la unidad familiar y el perdón, planeando exactamente qué botones emocionales presionar. Caleb la acompañó, pero no se parecía en nada a su esposa. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos sombreados por algo que podría ser agotamiento o miedo. Caminaba como un hombre dirigiéndose a su propia ejecución. Cada paso pesado, con reticencia. Sabía que algo venía. No sabía cuánto. Lo que ninguno de los dos esperaba era la presencia de testigos. Judith había invitado a mi primo Robert y su esposa, quienes conocían a nuestra familia desde hacía décadas. También pidió a Marta que asistiera, junto con una colega de su despacho que actuaría como observadora imparcial. La sala de conferencias estaba más llena de lo que Lydia esperaba, y observé cómo sus ojos mostraban el primer indicio de incertidumbre al ver al grupo reunido. Judith comenzó agradeciendo la presencia de todos. Explicó que nos había reunido porque había asuntos que debían abordarse abiertamente con testigos presentes, para que nadie pudiera disputar después lo que se dijera o mostrara. Su tono era profesional y neutral, sin dar indicios de lo que estaba por suceder. Luego encendió el sistema de audio. La primera grabación fue la que yo había hecho en la sala de Marta el día que Lydia vino a entregar su falsa disculpa. Su voz llenó la sala, temblando con emoción manufacturada mientras hablaba del estrés, el arrepentimiento y su deseo de honrar la memoria de Evelyn. Los testigos escuchaban con cortesía, sin comprender por qué era significativo. Luego llegó la parte en que el tono de Lydia cambió, donde empezó a expresar preocupación por mi estado mental, donde sugirió que vivir solo no era seguro para alguien de mi edad, donde insinuó con frases cuidadosas que quizás no pensaba con claridad, que el duelo había afectado mi juicio, que las decisiones que estaba tomando no reflejaban al hombre que mi familia había conocido. Observé los rostros de los testigos cambiar al reconocer lo que escuchaban. Esto no era preocupación, era estrategia. Lydia estaba preparando el terreno para impugnar mi capacidad, sembrando semillas que planeaba cosechar más adelante. La compostura de Lydia empezó a resquebrajarse. Abrió la boca para objetar, pero Judith levantó la mano y anunció que había una segunda grabación que proporcionaría contexto importante. Esta vez era la voz de Evelyn la que llenaba la sala. Yo ya había escuchado la grabación antes,
pero experimentarla de nuevo en este contexto era distinto. Rodeado de personas que habían amado a Evelyn, que recordaban su gracia y sabiduría, escucharla hablar desde más allá de la tumba ejercía un peso que oprimía a todos los presentes. La sala quedó absolutamente quieta. La voz de Lidia siguió, capturada 3 años atrás en una conversación que ella creía privada. Habló de esperar a que Evelyn muriera, de tomar la casa, de que Caleb haría lo que ella dijera. Se rió de mi planificación financiera y me llamó viejo estúpido. Habló de declararme incompetente con contactos que sabían cómo manipular el sistema. Cada palabra era clara. Cada frase, condenatoria. No había ambigüedad ni espacio para interpretación alternativa. Lidia se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Dijo que las grabaciones eran falsas, que habían sido editadas, manipuladas, creadas por tecnología diseñada para destruir su reputación. Exigió saber cómo Judith había obtenido esos archivos e insistió en que su uso era ilegal. Judith respondió con calma perfecta. Explicó que Colorado es un estado de consentimiento de una sola parte, lo que significa que cualquier participante en una conversación puede grabarla legalmente sin informar a las demás partes. Evelyn había grabado la conversación del té de manera legal. Yo había grabado la reunión de disculpa de manera legal. Cada palabra de esos archivos era admisible como evidencia y se había obtenido por medios completamente legales. El rostro de Lidia pasó por varias emociones rápidamente: sorpresa, furia, desesperación. Se giró hacia Caleb, que no había movido un músculo desde que comenzaron las grabaciones. Permaneció inmóvil en su silla, lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas. Una estación de televisión local recibió un aviso anónimo sobre un padre mayor que, supuestamente, estaba usando su fortuna para destruir el matrimonio de su hijo. Una reportera llamó a la oficina de Judith para pedir comentarios sobre las acusaciones de manipulación en los tribunales familiares. Lidia había estudiado claramente cómo controlar la narrativa, cómo adelantarse a la información dañina presentándose como la víctima antes de que alguien escuchara la verdad. Pero Judith había previsto cada movimiento. A los pocos días de que Lidia presentara la contrademanda, Judith respondió con una moción de desestimación que incluía toda la documentación que habíamos reunido. Las grabaciones fueron presentadas como evidencia. El diario de Marta, con los testimonios de las crueldades presenciadas, se incorporó al expediente. Se presentaron los títulos de propiedad y documentos de fideicomisos para demostrar la cadena de propiedad clara e ininterrumpida. Lo más contundente de todo fue que Judith incluyó los registros judiciales de Nevada, la historia completa del primer matrimonio de Lidia con Gerald Morrison. La historia de lo que Lidia le había hecho a Gerald se difundió rápidamente. Su hija, que había vivido durante años con la culpa de no haber actuado antes, accedió a proporcionar una declaración jurada. Describió cómo Lidia había aislado a su padre, manipulado para que firmara sus bienes, y luego lo descartó una vez que no quedaba nada más que tomar. Contó cómo se enteró de su muerte a través de la llamada de un desconocido y describió la pequeña habitación alquilada donde él pasó sus últimos días, incapaz de pagar la atención médica que podría haberle salvado la vida. Cuando el medio que estaba preparando una historia simpática sobre Lidia recibió esta información, canceló silenciosamente la pieza. Ningún periodista quería respaldar a una mujer cuyo patrón de depredación ahora estaba documentado en 2 estados. La audiencia judicial fue breve. La jueza, una mujer de cabello plateado que claramente había visto todo tipo de disputas familiares durante sus décadas en el tribunal, revisó la evidencia con visible impaciencia. Señaló que las grabaciones se habían obtenido legalmente bajo las leyes de consentimiento de una sola parte de Colorado. Observó que el patrón de conducta documentado por múltiples testigos era consistente con explotación financiera de personas mayores. Señaló que la propiedad nunca había estado en duda y que las afirmaciones de abuso de Lidia se contradecían con sus propias palabras grabadas. La contrademanda fue desestimada con prejuicio. El abogado de Lidia, un joven que probablemente había aceptado el caso esperando un acuerdo fácil, retiró su representación esa misma tarde. La noticia se difundió en los círculos legales y ningún bufete respetable en el condado quiso tocar el caso después. Su círculo social desapareció con la misma rapidez. Las amigas que había cultivado durante años, las mujeres a las que impresionaba con historias sobre la hermosa casa que algún día heredaría, dejaron de responder. Las invitaciones cesaron.
Las llamadas no se contestaron. Aquellos que habían reído con sus bromas sobre hombres mayores ahora fingían no conocerla. El día de la mudanza llegó en una fría mañana de febrero, exactamente 30 días después de la reunión familiar. No fui a la casa a observar. Marta se ofreció a acompañarme si quería estar allí, pero decliné. Algunas victorias no necesitan ser presenciadas. Algunos finales son mejor observarlos desde la distancia. Lo que aprendí más tarde provino de la red de amistades vecinales de Marta. Lidia empacaba cajas en un silencio furioso, arrojando objetos a los cartones con una rabia apenas contenida. No hablaba con nadie que pasara, ni reconocía a los vecinos que se habían asomado a sus porches. Su rostro mostraba una máscara de furia fría que hacía que incluso los trabajadores de la empresa de mudanzas mantuvieran distancia. Caleb se movía diferente. Cada objeto lo manejaba con lentitud, con cuidado, como si cada pieza tuviera un peso más allá de su forma física. Se detenía, a menudo mirando cosas que había tenido durante años, como si las viera por primera vez. Los vecinos comentaron que parecía un hombre asistiendo a su propio funeral, realizando gestos que ya no tenían significado. Lo que Caleb lloraba no era la casa. No era la vida cómoda a la que estaba acostumbrado ni el futuro que había imaginado. Lo que había perdido era mucho más significativo. Había perdido a su padre. Había perdido su integridad. Había perdido la fe de su madre en él. El conocimiento de que Evelyn había muerto esperando que su hijo se convirtiera en un hombre mejor de lo que había demostrado ser. La camioneta de mudanza se alejó a primeras horas de la tarde. La casa quedó vacía por primera vez en 3 años, esperando a que yo decidiera qué hacer con ella. No estaba listo para volver todavía. Los recuerdos eran demasiado complejos, cargados de dolor, traición y el fantasma de mi esposa. Lo que no esperaba era el golpe en la puerta de Marta esa misma noche. Caleb estaba solo en el porche. Sin Lidia a su lado, sin discurso preparado, sin agenda. Parecía exhausto y vacío. Un hombre que finalmente había dejado de huir de sí mismo. Me pidió si podía hablar conmigo un momento. Salí al porche y esperé. Luchaba por encontrar las palabras, sus manos se abrían y cerraban a los lados, su mirada fija en el suelo entre nosotros. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Preguntó si algún día podría regresar. No para vivir allí, no para recuperar nada perdido, solo para hablar. Solo para sentarse con su padre de nuevo, si eso alguna vez era posible después de todo lo ocurrido. La pregunta quedó suspendida en el aire frío entre nosotros, esperando una respuesta que determinaría todo lo que vendría después. Esa noche no le respondí en el porche de Marta. Le dije que necesitaba tiempo, que las heridas eran demasiado recientes, que no podía hacer promesas que no estaba seguro de poder cumplir. Asintió lentamente, aceptando mi respuesta como más de lo que merecía, y se alejó hacia la oscuridad sin mirar atrás. Lo que le ocurrió en los meses siguientes lo supe en fragmentos. Lo que le ocurrió a Lidia lo supe en titulares. Los papeles del divorcio se presentaron menos de 3 meses después de que se mudaran. Lidia no perdió tiempo con pretensiones ni negociaciones. Una vez que Caleb dejó de serle útil, una vez que no había herencia que perseguir ni un suegro anciano que explotar, lo descartó con la misma frialdad con que años antes había hecho con Gerald Morrison. Los procedimientos fueron rápidos y brutales. Tomó lo poco que habían acumulado juntos y dejó a Caleb solo con los restos de sus elecciones. Se mudó de inmediato fuera del estado, a Arizona, creyendo que allí su pasado no la alcanzaría. Pero estaba equivocada. Internet tiene memoria larga y la hija de Gerald Morrison había esperado años para contar su historia. Su nombre era Patricia. Contactó a la periodista que originalmente investigó la contrademanda de Lidia, la misma que había cancelado la nota simpática al descubrir la verdad. Patricia proporcionó entrevistas, documentos y fotografías. Describió con detalle devastador cómo Lidia había destruido sistemáticamente a su padre, aislándolo de todos los que lo amaban, drenando sus cuentas y abandonándolo a morir solo en una habitación alquilada que apenas podía pagar. La historia se publicó como parte de un reportaje más amplio sobre el abuso financiero de personas mayores. Lidia no fue mencionada directamente en la versión televisiva, pero el artículo periodístico incluía suficientes detalles identificativos para que cualquiera que buscara su nombre la encontrara.
Su fotografía apareció junto a estadísticas sobre matrimonios depredadores y advertencias sobre tácticas utilizadas contra personas mayores vulnerables. La entrevista llorosa de Patricia fue vista cientos de miles de veces. Lydia intentó rehacer su vida, como lo había hecho antes. Después de todo, había dejado a Gerald Morrison y encontrado a Caleb en menos de 2 años. Sabía cómo presentarse, cómo identificar a sus presas, cómo construir la persona perfecta para hombres solitarios buscando compañía en la vejez. Encontró uno en Tucson, un viudo de 71 años llamado Robert, cuya esposa había fallecido la primavera anterior. Tenía una casa cómoda, una pensión modesta y la confianza que lo convertía en presa perfecta. Lydia lo conoció en un evento de un centro comunitario, se presentó como oyente comprensiva y comenzó el lento proceso de integración que ya le había funcionado antes. Pero Robert tenía una hija, Christine, que vivía cerca y lo visitaba con frecuencia. Christine era protectora, sospechosa de nuevas amistades y diligente para mantenerse informada. Cuando surgió el nombre de Lydia, Christine hizo lo que cualquier hija precavida haría hoy, buscó información en línea. Los artículos aparecieron de inmediato, la entrevista de Patricia Morrison, los documentos judiciales de Colorado, el patrón de conducta documentado en 2 estados y múltiples víctimas. Christine reconoció las señales de alerta de inmediato y confrontó a su padre antes de que Lydia pudiera profundizar su control. Robert, sacudido pero agradecido, cortó contacto con Lydia de inmediato. Christine fue más allá, presentó un informe ante las autoridades locales y contactó directamente a Patricia Morrison. Juntas recopilaron un relato completo de la historia de Lydia y lo presentaron a los investigadores en Nevada, que ya sospechaban que había más detrás del colapso financiero de Gerald Morrison que un simple divorcio conflictivo. La prescripción de los cargos por fraude varía según el estado y la circunstancia. Algunas pérdidas de Gerald estaban fuera del plazo, pero no todas. Lydia se encontró enfrentando cargos penales por primera vez en su vida, acusada de la explotación sistemática que había practicado con impunidad durante casi una década. La última actualización que recibí sobre ella vino de Judith, quien mantenía contactos en círculos legales de varios estados. Lydia vivía en un pequeño apartamento en un pueblo desértico cuyo nombre no reconocía. Había sido liberada bajo fianza pendiente de juicio, pero debía permanecer en la jurisdicción. Sus activos, los pocos que quedaban después de los honorarios legales, habían sido congelados. Su círculo social, que una vez había cultivado, se había evaporado. Los amigos, admiradores y personas impresionadas por su encanto y sofisticación habían descubierto quién era realmente y no querían saber nada de ella. Judith dijo que Lydia pasaba la mayor parte del tiempo sola, revisando compulsivamente su teléfono en busca de respuestas a perfiles de citas que no generaban interés. Las fotografías que publicaba eran antiguas. Las descripciones, desesperadamente transparentes. Los hombres que antes había tarjeteado con tanta precisión ahora pasaban de largo sin mirarla. Había construido toda su vida explotando a personas mayores y solitarias. Ahora se estaba convirtiendo exactamente en lo que antes había cazado, aislada, desesperada, invisible, envejeciendo en una habitación pequeña sin que nadie lo notara ni le importara. Había una justicia en esa simetría, más completa que cualquier sentencia de prisión. Intenté no pensar demasiado en ella. La venganza, incluso la justificada, puede convertirse en veneno si se bebe demasiado de ella. Evelyn me había advertido sobre eso en una de sus cartas, recordándome que el objetivo era protección, no destrucción. Yo me había protegido. Había protegido a otros que podrían haberse convertido en sus futuras víctimas. Lo que le ocurrió a Lydia ahora era simplemente la consecuencia natural de una vida construida sobre la crueldad. 6 meses después del desalojo, llegó una carta a mi casa. Para entonces, ya había regresado lentamente, reclamando el espacio que había pertenecido a Evelyn y a mí juntos. El sobre era sencillo, con la letra familiar. La dirección de retorno era el apartamento de Caleb, en una parte de la ciudad que no conocía bien. Dentro había una sola fotografía. Mostraba a Caleb en lo que parecía un centro de voluntariado, rodeado de personas mayores, ayudando a alguien en silla de ruedas a pasar por una puerta. Su expresión estaba cansada, pero presente, comprometida con el momento, no perdida en la distancia a la que me había acostumbrado. Bajo la foto, 3 palabras escritas por mi hijo: sigo intentando.
Guardé la fotografía en mi escritorio durante 3 semanas antes de responder. Cada mañana la miraba mientras tomaba mi café, estudiando su rostro, buscando señales del hombre que había criado antes de que Lidia lo transformara en alguien apenas reconocible. El cansancio seguía allí, visible en las sombras bajo sus ojos. Pero había algo más, una presencia, un compromiso con el mundo que lo rodeaba que no había visto en años. Cuando finalmente lo llamé, le propuse encontrarnos en la tumba de Evelyn. Era terreno neutral en el sentido más puro, un lugar sagrado donde ninguno de los dos podía esconderse detrás de muros o pretender que el pasado no había ocurrido. Evelyn merecía ser parte de esta conversación, aunque solo pudiera escuchar desde debajo de la tierra. Caleb ya estaba allí cuando llegué. Se encontraba frente a la lápida de su madre, con las manos a los lados, la cabeza inclinada y los labios moviéndose en lo que podría haber sido una oración o una confesión privada de un hijo que había fallado a la mujer que le dio la vida. No levantó la mirada al escuchar mis pasos sobre la grava. Esperó, dándome la elección de qué tan cerca estar. Me detuve junto a él, lo suficientemente cerca para hablar sin alzar la voz, lo suficientemente lejos para no tocarlo. Permanecimos en silencio durante varios minutos, leyendo las palabras grabadas en mármol: esposa y madre amada, una luz que nunca se apaga. Evelyn había elegido esa frase en una de nuestras últimas conversaciones sobre arreglos que ninguno de los dos quería hacer. Cuando Caleb finalmente habló, su voz no tenía nada que ver con la actuación pulida de Lidia en la sala de Marta. Se quebraba y se trababa. Hacía pausas en medio de las frases buscando palabras que no llegaban. Las lágrimas lo interrumpían más de una vez, y no intentaba ocultarlas ni pedir disculpas por su presencia. Me contó sobre la terapia que había iniciado, sobre el divorcio que se había finalizado 2 meses antes, sobre el trabajo voluntario en el centro de atención a personas mayores donde pasaba 3 días a la semana ayudando a quienes le recordaban todo lo que casi había destruido. Dijo que había escuchado sus historias, aprendido sus nombres, conocido a los hijos que visitaban y a los que no. Dijo que ahora entendía, de una manera que antes no podía, lo que significaba ser viejo, vulnerable y depender de personas que podrían no tener sus mejores intereses en mente. Luego dijo algo que finalmente me hizo mirarlo directamente. No estaba allí para ser perdonado. No pedía que pretendiera que el pasado no había sucedido ni que lo abrazara como si las heridas ya se hubieran cerrado. Sabía que el perdón, si alguna vez llegaba, tomaría años y quizá nunca sería completo. Estaba allí por algo más simple. Quería que supiera que estaba intentando. Que quería convertirse en alguien de quien su madre no se avergonzara. Eso era todo. Eso era suficiente. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, respiré hondo y consideré cómo responder. Lo fácil habría sido abrazarlo, decirle que todo estaba perdonado, fingir que una sola conversación podía deshacer años de silencio y complicidad. Las películas terminan así. Las tarjetas de felicitación prometen esa resolución. Pero la vida real es más desordenada que el cine, y la verdadera sanación lleva más que una tarde. Le dije que el perdón no era un regalo que pudiera darle. No era algo que pudiera entregar y luego ver cómo lo desenvolvía. El perdón era algo que tendría que ganarse. A través de cómo viviera su vida de ahora en adelante. Con cada elección que hiciera, cada día que apareciera para quienes lo necesitaban. Cada vez que eligiera la valentía sobre la comodidad, le dije que no cerraría la puerta. El camino de regreso estaba abierto y podía recorrerlo. Pero caminarlo era su responsabilidad. Tendría que reconstruir la confianza él mismo, día a día, sin garantía de que el destino se pareciera a lo que esperaba. Caleb asintió lentamente. No discutió ni trató de obtener promesas que no estaba listo para dar. Simplemente aceptó el límite que había establecido y me agradeció por mantener la puerta abierta. Permanecimos juntos un momento más, contemplando el nombre de Evelyn tallado en piedra. Luego, sin hablar, comenzamos a caminar hacia la salida del cementerio. No lado a lado, no brazo a brazo, sino avanzando en la misma dirección. No era reconciliación. Era la posibilidad de reconciliación. Un primer paso en un camino cuyo final ninguno de los dos podía ver. Mientras caminábamos, sentí algo en el bolsillo del abrigo. Un papel que había olvidado estaba allí. Lo saqué, un pequeño sobre amarillento por el tiempo, con una letra que reconocería en cualquier parte.
La escritura de Evelyn. Otra carta. Un último mensaje que de algún modo había pasado desapercibido entre el caos de los últimos meses. Esperé hasta estar en casa para abrir el sobre. Algunas palabras son demasiado valiosas para leerse en público, demasiado íntimas para compartir incluso con el vacío de un cementerio. Me senté en la cocina donde Evelyn y yo compartimos 40 años de café matutino y conversaciones nocturnas, y rompí cuidadosamente el sello que ella había presionado con sus propias manos. La carta era más corta que las anteriores. Su letra estaba más débil, las líneas menos firmes. Me di cuenta de que debía haber sido escrita muy cerca del final. Había guardado sus últimas palabras para el momento en que más las necesitaría, confiando en que Judith, Marta o el simple destino asegurarían que llegaran en el momento adecuado. Comenzó diciéndome que me amaba, no como cortesía ni formalidad, sino como una verdad absoluta que quería que fuera lo primero que leyera. Luego continuó con palabras que se sentían como su mano extendiéndose a través de la división entre la vida y la muerte, descansando suavemente sobre mi hombro. Escribió que si estaba leyendo la carta, entonces todos sus temores se habían confirmado, la conspiración que había sospechado, el peligro que había preparado, la traición que había esperado que nunca se materializara. Pero también significaba que todo lo que había preparado había funcionado. Ella decía que la muerte no acababa con el amor. Solo cambiaba la manera en que lo mostrábamos. Me había amado durante más de 4 décadas mientras estuvo viva, y continuaría amándome mientras mi corazón siguiera latiendo. Cada protección que había puesto en marcha, cada documento, cada grabación y cada instrucción susurrada a amigos de confianza era una expresión de ese amor. Todavía cuidaba de mí. Siempre lo haría. El último párrafo fue el que leí con más atención. Me decía que cualquiera que fuera mi elección ahora, perdón o distancia, justicia o misericordia, ella me apoyaba completamente. No había una respuesta correcta, solo la que me permitiera vivir en paz con mi corazón. Pero me pedía una cosa, que no me amargara. La amargura, escribía, es la venganza que lastima a la persona equivocada. Es un veneno que bebes esperando que otro sufra. No quería eso para mí. Quería que encontrara un camino que honrara la vida que habíamos construido juntos, en lugar de destruirla en busca de castigo. Cumplí esa promesa. En los meses siguientes, regresé a la casa que habíamos compartido y comencé a abrirla de nuevas maneras. Organicé cenas para vecinos que habían seguido mi lucha desde la distancia y querían brindar apoyo. Invitaba regularmente a Marta y nuestra amistad se profundizó hasta convertirse en algo casi familiar. Empecé a ofrecerme como voluntario en el mismo centro para personas mayores donde trabajaba Caleb, aunque nuestros horarios eran distintos al principio. Ayudaba a los residentes mayores a reconocer las señales de explotación financiera, compartiendo mi historia para que otros pudieran evitar el dolor que yo había experimentado. Donaba a organizaciones que protegían a adultos vulnerables. Escribía cartas a legisladores sobre el fortalecimiento de las leyes contra el abuso a ancianos. Transformé mi dolor en propósito, canalizando la tristeza y la ira en algo constructivo, en lugar de dejar que se convirtieran en la amargura contra la que Evelyn me había advertido. Un año después del desalojo, me senté en el porche viendo cómo el atardecer de Colorado pintaba las montañas con tonos de rosa dorado. El aire de la tarde era fresco y limpio, llevando el aroma de los pinos desde los bosques al oeste. Tenía una taza de té en las manos y una manta sobre mis piernas, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: satisfacción. Caleb me visitaba a veces. No con frecuencia, no de manera fácil, pero nuestras conversaciones ya eran distintas. Ya no éramos padre e hijo dependiente. Éramos 2 adultos aprendiendo a conocerse, descubriendo quiénes éramos ahora en lugar de aferrarnos a quienes habíamos sido. Ya no esperaba que regresara a ser el niño que crié. Ese niño se había ido, moldeado por decisiones que no podían deshacerse. Ahora lo observaba para ver en quién se estaba convirtiendo. Y algunos días veía destellos que me daban esperanza. La silla a mi lado estaba vacía. Había sido la silla de Evelyn, el lugar donde se sentaba conmigo en las tardes de verano, viendo cómo la luz desaparecía mientras hablábamos de todo y de nada. No la había movido, no la había reemplazado. Seguía exactamente donde ella la había dejado, un recordatorio de su presencia que nunca abandonaría por completo este porche. Me giré hacia esa silla vacía y hablé suavemente al aire de la tarde,
sabiendo que de alguna manera, en algún lugar, ella podía escucharme. Le dije que tenía razón, la mejor venganza no era hacer sufrir a los demás. La mejor venganza era asegurarse de que su sufrimiento no se convirtiera en el mío. Había dejado aquella mesa de Navidad con mi dignidad intacta. Había recuperado mi hogar, mi independencia, mi sentido de identidad. Me había negado a permitir que su crueldad me transformara en alguien irreconocible. Sonreí, sintiendo el calor de su recuerdo a mi lado. Alejarme fue lo más valiente que hice, y regresar en mis propios términos fue aún más valiente. El sol se ocultó tras las montañas y aparecieron las primeras estrellas. Me senté en la creciente oscuridad en paz con la vida que había construido a partir de las ruinas de la traición, agradecido por el amor que me había protegido incluso desde más allá de la tumba. Y así aprendí que la venganza más silenciosa suele ser la más poderosa. No grité, no amenacé ni me rebajé a las tácticas de quienes intentaron destruirme. Simplemente me alejé de una mesa donde no se me respetaba. Y dejé que la verdad hiciera lo que siempre hace cuando tiene tiempo suficiente. Surge, expone y entrega una justicia más completa que cualquier confrontación. Lidia construyó su vida explotando a hombres mayores y solos. Y ahora ella está sola en un pequeño apartamento, invisible para el mundo que una vez manipuló con tanta facilidad. Caleb perdió todo lo que creía querer. Pero en esa pérdida encontró la oportunidad de convertirse en alguien digno de la madre que lo amaba. Y yo encontré paz, no a través de la amargura o la venganza, sino mediante el simple acto de reclamar mi dignidad y negarme a que su crueldad definiera mis años restantes. Si estás viendo esto y reconoces algo familiar en mi historia, si alguien en tu vida te está tratando como Lidia me trató a mí, quiero que sepas que no estás indefenso. No eres demasiado mayor para luchar. No estás solo. Hay personas que creerán en ti, te apoyarán y te ayudarán a proteger lo que has construido. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón o te recordó a alguien a quien amas, compártela con ellos. Deja un comentario y cuéntame tu experiencia. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu familia para salvarte? Quiero escuchar tu historia. Suscríbete a este canal para no perderte ningún vídeo. Y recuerda, a veces lo más valiente que puedes hacer es simplemente levantarte, tomar tus llaves y salir por la puerta.